Saludos nuevamente y bendiciones. Vamos a la clase número 9 de lo que es dones del Espíritu. Veníamos hablando y no me cansaré de decírselo. Dios dejó un solo agente para perfeccionar a su iglesia, pero ese único agente tiene tres elementos para santificar a los santos, que es la iglesia: la palabra escrita, los dones ministeriales y los dones espirituales, que es el material del cual estamos desarrollando. Dones espirituales. El último elemento que usa Dios, Espíritu Santo, para perfeccionar a la iglesia, como elemento del Espíritu, porque hay un cuarto elemento que son lo que nosotros llamamos por ahí la vara de hierro. Los dones operan en fe, ¿sí? Amén. La fe es un principio sine qua non para operar en los dones espirituales. Pablo en Romanos 12:6 dice que la profecía como don espiritual debe operar en fe. Debemos aclarar que según el contexto y la hilación del pensamiento, el término fe del verso 6 no se refiere a la doctrina como creencia, sino a la fe que desata el poder de Dios para alcanzar objetivos. ¿Por qué lo decimos? Porque el término usado en el verso 6 proviene del griego metropisteo, el mismo usado en el verso 3 del mismo capítulo. Alegar que la fe mencionada por Pablo en el verso 6 es relativa a la doctrina sería sacar el texto de su contexto, romper la hilación del pensamiento y quebrantar los medios de interpretación. Si analizamos bien, Romanos 12:3 está haciendo referencia a la fe como fuerza espiritual y no como doctrina. En Efesios 6:16, Pablo expresa y determina que las armas nombradas en dicho capítulo funcionan por fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el aspecto gramatical, el término sobre todo indica las demás armas dependen de la fe, tomando en cuenta esta verdad como palabra y y sus principios. Es preciso entender que en todos lo relacionado a los dones, el asunto es similar. Todo lo que queramos hacer para Dios o aquello que Él se me perdió una letra aquí. A todo aquel que Él quiera, aquí está quiera, se me perdió la Q aquí. Ajá. Quiera, no, que no se ve. Realizar en nosotros, opera es por fe. Entonces, aquí es quiera. Para la próxima, ningún enredado. Quiera. Todo sería por fe. Nunca deben aflorar la duda y el temor cuando se recibe el don. La operación de un don, el inicio de un don, solo se desarrolla cuando operamos en fe y creemos que lo recibido es de parte de Dios. Muchas veces he recibido una palabra de sabiduría o ciencia y por haber dado lugar al temor y la duda, no he podido desarrollar el don, he perdido la bendición. En el caso de nosotros de ser usado y en el caso del otro o de la otra, el ser corregido, orientado, perfeccionado por Dios. Cuando Dios por el Espíritu coloca el inicio de un don en ti, debes operar en fe, sin ningún tipo de temor en el momento que se le dé
que se le dé inicio a la manifestación del don, confiadamente viene el desarrollo del mismo. Es como una fuente que fluye sin detenerse. Los dones y la unidad. Eso es el tópico que desarrollábamos. Los dones operan por fe, no hay otra, y debemos de movernos en fe. Ahora, los dones y la unidad. Cuando estudiamos las características de la unidad y sus valores, nos podemos dar cuenta que sin ellas los dones del Espíritu no pueden manifestarse con precisión, ya que la unidad es uno de los objetivos de los dones y a su vez estos se manifiestan y desarrollan cuando hay unidad en el cuerpo. Debemos entender que los dones no solo producen la unidad en el cuerpo, sino que también mantienen al cuerpo unido. Hechos 2:1, Romanos 12:4 y 9, y Primera a Corintios 12:4 y 13, y Efesios 4:1 y 7. Es decir, la manifestación de los dones no es para desunir, es para unir. La manifestación de los dones es al igual como el don de profecía. El don de profecía trae 3 características. ¿Cuáles son esas 3 características del don de profecía? 1. Exhortación. No insultación, exhortación. Para edificación. La exhortación es para edificar. Y cierra con consolación. La profecía que no traiga esas 3 características, deséchela. Debe de haber exhortación. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Edificación. ¿Y cuál es el cierre? Consolación. Eso es Dios. Exhorta para edificar y consuela. Los dones vienen con la misma fórmula. Cuando analizamos los dones ministeriales en cuanto a la unidad, conseguimos un principio que también es aplicable a los dones espirituales. Según Efesios 4:16, los ministerios, además de formar parte del cuerpo, son las coyunturas del cuerpo que al unirse cumplen con 3 grandes funciones en el cuerpo, que son unidad, movimiento y sostén. Ese es el trabajo de nosotros como ministerio. ¿Cuál es el trabajo de un ministro? Produce unidad, produce sostén y movimiento. Es decir, esto que usted ve aquí se llama coyuntura. La coyuntura une el antebrazo con la mano. ¿Sí? Produce unidad. Un extremo es otro. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo de Cristo, nosotros los que tenemos dones ministeriales somos coyuntura. Entonces, los que tienen dones ministeriales saben dónde están en el cuerpo. Son coyunturas. ¿Qué hace la coyuntura? Une una extremidad con la otra y produce movimiento. Pero a la vez mantiene la unidad. ¿Está viendo? Eso es lo que hacen los ministerios. Unidad, movimiento y sostén. La unidad tiene que ver con la comunión, con el mutuo acuerdo, con el compañerismo, con la sociedad. Eso es unidad. El movimiento tiene que ver con la vida de actividad, diferentes tipos de actividad, pero en compañerismo, pero en sociedad, en común acuerdo, en mutuo acuerdo. El sostén tiene que ver con la solidez y la estabilidad del cuerpo. Entonces, unidad, movimiento y solidez. Entre los 3 objetivos de los dones ministeriales, como coyunturas del cuerpo, se encuentra la unidad por igual
Este principio se da en los dones espirituales, los cuales, aparte de producir unidad, mantener el cuerpo unido. Por esta causa, al inicio de este capítulo, determinamos que el analizar las características y los valores de la unidad, muy lejos está que los dones puedan manifestarse en el cuerpo cuando no hay unidad, y en un supuesto negado que se manifieste, no tendrán el desarrollo ni se alcanzarán los objetivos. El término unidad viene de la palabra enote, derivado de Heinz, que es el neutro de Heinz. Estos términos tienen la misma característica y valores del vocablo griego koinonia. Juan 10:30, 11:52, 17:1 y 21. Koinonia es el equivalente en nuestro idioma al término comunión. Y la palabra comunión es una palabra compuesta, que es común, unión, que indica tener las cosas en común, en mutuo acuerdo, en compañerismo, en una sociedad, en una distribución, que en esa área siempre Dios ha permanecido. ¿En qué Dios ha permanecido? En comunión, en koinonía, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son cooperativos, no competitivos. Entonces, cuando usted y yo aprendamos qué es lo que es genuinamente cooperativo, entonces usted y yo vamos a entender a Dios. Pero mientras usted y yo nos mantengamos como competitivos, nunca vamos a entender a Dios. Nunca lo vamos a entender. Porque Dios no es competitivo. Dios es cooperativo. En la persona de Jehová, Dios en la persona de Jesús y en la persona del Espíritu Santo son cooperativos. Estos términos fueron usados por Jesús para referirse a la unidad existente entre el conjunto de la deidad y la unidad de los discípulos en relación a la deidad. Esto nos muestra que vivir en unidad es vivir en el carácter del conjunto de la deidad. Por otro lado, no vivir en unidad es quebrantar un principio de comunión, y quebrantando estos principios nunca recibiremos ni desarrollaremos nada en Dios ni para Dios. Por esta causa, la unidad es un principio sine qua non para moverse en los dones espirituales. Los dones espirituales se dividen en tres grupos. Ya vamos a desarrollar esos tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Primera a Corintios 12:8 y 10. Dones de revelación. Palabra de sabiduría, 1. Palabra de ciencia, 2. Discernimiento de espíritu, 3. Visiones en sus diferentes tipos. ¿Sí? Dones de poder, don de fe, don de milagro y dones de sabiduría. Y el tercer y último grupo, dones de sanidades, perdón. Y el tercer y último grupo son dones de expresión oral. Es decir, en el primer grupo tenemos 1, 2, 3, 4. En el segundo grupo tenemos 3. Y en el último grupo tenemos 2. Es decir, dones de revelación, lo primero, dones de poder, lo segundo, y dones de expresión oral. 3 grupos. Ahora, cuando hablamos de los dones, aquí es donde muchos tienden a confundirse entre los dones y el fruto. Cuando hablamos de el fruto, no estamos hablando de los frutos, no, estamos hablando de él, uno. Es un carácter. Que tiene nuevas manifestaciones, esa es otra cosa. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre
y templanza. 9 manifestaciones, pero es un carácter, el fruto. Ahora, cuando hablamos de los dones, sí estamos hablando de 9 manifestaciones. Cuando hablamos del fruto, estamos hablando de algo que es eterno, permanente, todo el tiempo, va a permanecer. Cuando hablamos de los dones, estamos hablando de algo que es temporal. ¿Son indispensables los dones? No. ¿Sabe que si es indispensable? El fruto. Si usted no tiene el fruto, compañero, usted no tiene nada. Ni podrá alcanzar los dones tampoco. Entonces, vamos con el don de interpretación. A continuación, los vamos a conceptualizar para hacer una definición precisa y concisa y así poder conocer cada uno de los dones y a su vez entender los principios de cada uno de ellos y sus valores. Dones de revelación. Palabra de sabiduría. 1 Corintios 12, 8. Palabra de sabiduría. 1 Corintios 12, 8. Debemos dejar por enterado que los conceptos que se han dado de palabra de sabiduría y de ciencia son totalmente objetivos, ya que las escrituras sagradas no emiten ningún concepto objetivo por lógica. Teológicamente, no tenemos un concepto preciso y conciso de palabra de sabiduría y de ciencia. Estudiando los términos por separado del vocablo palabra de sabiduría, podemos dar una definición un poco acertada de lo que se podría entender por palabra de sabiduría, pero sigue siendo, subjetivo, es decir, no es preciso. Las ciencias teológicas, yo tengo una idea por aquí por la cabeza. Las ciencias teológicas que nosotros estamos estudiando, escúcheme lo que me ven por acá porque voy a decir algo que pareciera contraproducente y no claro. Las ciencias teológicas que no son reconocidas aquí en la República Bolivariana de Venezuela como ciencias de corte universitario, eso tiene un nombre, son conocidas como eclesiásticas, no académicas, aunque hay países donde sí son reconocidas como académicas. Las ciencias teológicas yo las considero, escúcheme, inexactas. ¿Cómo dijo? Que considero yo, Octaviano Torres, las ciencias teológicas inexactas. No porque no sean exactas. ¿Cómo así? ¿Qué dijo ahora entonces? Me enredó más. Es decir, la matemática es una ciencia exacta. 1 más 1, eso no tiene más definición. Pero cuando estudiamos las ciencias teológicas que tiene que ver con la gramática, sobre todo la de nosotros, ¿cuál? La castellana, la española, señoras y señores, es muy amplia y tiene mucho que decir, no como la inglesa. Usted agarra en inglés y esto es pencil y ya se acabó, eso no tiene más definición. Pero nosotros en esta parte del mundo, lápiz, lapicero, marcador, pluma, plumilla, resaltador, grafito, y cuando se nos sale lo vulgar le decimos donde se meten los cuchillos, ¿no? Y las espadas. ¿Esa qué? Ya ustedes lo entendieron. Entonces, tiene mucha definición. Entonces, las ciencias teológicas son ciencias gramaticales y que tienen toda esa parte. Las considero inexactas, reitero, no porque no tenga entendimiento, sino porque tiene mucha tela que cortar, tiene mucho que decir. Y cuando se trata de la Biblia, aún más. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es una fuente inagotable. ¿Sí? Es como donde nace el río Tocuyo. ¿Cuántos años tiene el río Tocuyo? Las cabeceras allá arriba. La fuente donde nace el río Tocuyo. ¿Cuántos años tiene emanando agua?
todos los años que está ahí. ¿Y cuántos años le faltan por emanar? Muchos más. ¿Se ha secado el río? No, y no esperemos que se seque nunca. Sigue emanando. Entonces, ¿qué le quiero decir? La Biblia es una fuente. Usted leyó y estudió y pudo entender una cosa. Volvió a leer y volvió a estudiar y va a entender otras cosas. Volvió a leer y volvió a estudiar y sigue entendiendo. Es decir, nunca usted va a llegar a la exactitud total del conocimiento total de la teología. Pero el problema no es que la teología sea inexacta, es que la capacidad suya y la mía es finita. Y la Biblia, que es el pensamiento de Dios, es infinito. Entonces, le va a caber a usted en la cabeza lo infinito si usted tiene una mente finita y yo también. Entonces, ¿entendió ahora por qué la teología o las ciencias teológicas yo las considero inexactas? Porque no son 1 más 1, 2. Y secamente no hay más nada que discutir. No, aquí hay mucho que discutir. Mucho y mucho. Oído, ¿qué discutir? No que alegar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es alegar, es decir, y otra cosa es discutir. Una cosa es ser teológico, es decir, fundamento, Biblia, textos, interpretación correcta. Y otra cosa es ser ideológico, es decir, mis ideas personales sobre la Biblia, que ahí es donde muchos caen. Es decir, hay mucha ideología en la mayoría de nuestros predicadores y muy poca teología. Lo que tenemos es verborrea, mucha muela, mucho diente y poca ciencia. Muy poca ciencia. Ok, entonces la palabra sabiduría respondemos, o la palabra sabiduría respondemos, da una definición un poco, no es precisa como tal del total de los totales, sino un poco acertada de lo que se podría entender por palabras de sabiduría, pero sigue siendo subjetivo, es decir, hay mucho más que decir. Palabra de sabiduría, como término compuesto del griego es logos, palabra, sofía, sabiduría. Es compuesto como palabra de sabiduría. Vamos a definir por separado cada uno de ellos para tener un supuesto significado de la palabra sabiduría. Palabra es el término logos del griego, dabar del hebreo, que además de hacer referencia al verbo, está relacionado con una palabra proveniente de parte de Dios, ya sea hablada en su derivado de logos, logión o escrita. Logo es definida como un concepto, idea, dicho, asunto, razón, narrativa o doctrina. Si en la Biblia se hubiera querido expresar la idea en relación a una declaración, probablemente hubiera sido usada la palabra griega rema en vez de logo. Es por ello que el don de palabra de sabiduría es un contenido divino sobre lo que piensa y quiere hacer Dios. Sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. La sabiduría es relacionado al don espiritual. No tiene nada que ver con el intelecto, ni las emociones, ni el entendimiento. No es una potencia cognitiva, racional del humano. La capacidad y la inteligencia, oído, no aplica al don. La sabiduría se relaciona con el don. Recordemos que estamos tratando la sabiduría en relación al don espiritual, no la sabiduría a un conocimiento léxico o universitario de alguna materia como tal. Estamos refiriendo
a algo que viene de parte del Espíritu. Y cuando algo viene de parte del Espíritu, eso no tiene límites. Sabiduría es la capacidad que el hombre obtiene internamente para recibir y captar los propósitos de Dios. En 1 Corintios 1:21 y 2:13. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar con prudencia, por medio del conocimiento de la palabra, las variadas experiencias de la vida. Sabiduría es el arte o habilidad que se tiene para transmitir el conocimiento, ya sea en dichos o en hechos, es decir, por escrito. Uniendo los dos conceptos, damos por entendido subjetivamente que palabra de sabiduría puede entenderse como la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino en la declaración sobrenatural de la mente y el consejo de Dios. Y yo le añado específicamente, de repente para una persona o para varias personas, conocimiento a sus planes y propósitos en relación al futuro. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona en un momento específico y relevándole o revelándole la mente, la voluntad y los principios de Dios en cuanto a eventos que le ocurrirán en el futuro. Eso es palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es un fragmento, escuche esto, del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Es impartida de manera sobrenatural. En ocasiones viene para declarar una palabra profética, puede ser la voz audible de Dios o puede ser por sueño, de manera interna, pero es la voluntad de Dios. Palabra de sabiduría es una palabra que viene de Dios por revelación y que es aplicada correctamente a una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de un problema para dar soluciones sobrenaturales. No son soluciones naturales, son soluciones sobrenaturales. Es por causa de que yo no le paré a la palabra escrita. Es por causa de que yo no le paré a los dones ministeriales. Entonces Dios tiene que acudir ¿a qué? A los dones espirituales para beneficiarnos a nosotros. Una palabra de sabiduría es un artículo pequeño o un fragmento del conocimiento de Dios que es dado a un hombre o a una mujer. Ahora, la palabra de sabiduría forma parte de los dones de revelación, por lo tanto, opera en momentos en que son necesarios el conjunto y la dirección divina para tomar decisiones determinantes que deciden el futuro de un individuo o una nación. Por esta causa, una cosa es tener sabiduría de Dios en cosas espirituales y lo otro es recibir una palabra de sabiduría directa de Dios por revelación para un trato específico
o un caso determinante. La palabra de sabiduría no es la sabiduría humana y la destreza que se obtiene con la experiencia de la vida. No es la prudencia divina adquirida por el conocimiento de la palabra. ¿Cómo viene la palabra de sabiduría? A través de visiones en sus diferentes manifestaciones, sueños, revelación directa de Dios, voz audible o a través de ángeles. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu de Dios de ciertos hechos que están en la mente de Dios y que es revelado a los hombres y está relacionado con el pasado o el presente. Palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo en la que Dios proporciona a un miembro del cuerpo información o datos que solo él puede en su omnisciencia, hablando de Dios, dar a fin de ayudar a la iglesia en el aspecto colectivo o individual para solventar una situación específica y cubrir una necesidad, en este caso una demanda, en un área determinada. Ahora, en Hechos capítulo 5 tenemos un ejemplo claro y muy trágico, y se trata del caso de Ananías y Zafira. Deseos de recibir el mismo tipo de reconocimiento y honra que habían de recibir Bernabé debido al donativo que había hecho a la iglesia. Trazaron un plan para engañar a la iglesia, en este caso al representante de la iglesia, a la iglesia naciente, y hacerle creer que ellos también le habían entregado todo. Se deja ver claro que, aparte de Ananías y Zafira, solo Dios conocía este engaño. Humanamente, más nadie tenía conocimiento del caso. Sin embargo, cuando llevaron el dinero a la iglesia, hubo una manifestación del don del Espíritu en palabras de ciencia que rescató a la joven iglesia del engaño por la manifestación del don espiritual dado por el Espíritu. Simón Pedro supo algo que nunca pudo saber de no haber sido por la manifestación del Espíritu Santo, quien le dijo con exactitud lo que había sucedido, compartiendo con él un poco de la omnisciencia divina. A esto se le llama palabra de ciencia. La palabra de ciencia es parte de la omnisciencia de Dios compartida a la mente finita del hombre, dando información que por sus propios esfuerzos no era posible obtenerla. Este don casi siempre se manifiesta en conjunto con el discernimiento de espíritus, ya que es un complemento de dicho don. El discernimiento de espíritu descubre la naturaleza y el carácter de las cosas. La palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. Otro ejemplo del don de palabra de ciencia lo tenemos en Juan 4:18, cuando Jesús le hizo saber a la samaritana
de los 5 maridos que había tenido y la condición de concubinato en la que estaba. ¿Sabía Jesús eso? No. ¿Qué sucedió? Estando hablando con ella, Dios le ministra por el Espíritu, o Dios Espíritu Santo le ministra que cuántos maridos había tenido, 5. Y el que ahora tenía, el 6º. No era de ella tampoco. ¿Qué dijo la mujer? Te pelaste, son 10 los que tengo. ¿Qué dijo la mujer? Me parece que eres profeta. Eso fue preciso y conciso. Ahí no hubo titubeo, ahí no hubo pataleo. Ahí no hubo, no hermano, te pelaste, te faltaron 8. No, nada de eso. Preciso. Entonces, así son los dones cuando vienen del Espíritu. Preciso y conciso. Y muestran la condición exacta. No hay, como le digo, adivinación. En conclusión, una palabra de ciencia es el compartir de Dios, dando a conocer por medio del Espíritu parte de su omnisciencia o su eterno conocimiento a la mente finita del hombre. Discernimiento de espíritu es el otro. Para entender el discernimiento de espíritu debemos estudiar los términos por separado. Vamos a verlo. Discernir significa mirar más allá de lo externo, es decir, de lo de afuera, hacia lo interno, hacer un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Espíritu, el término hebreo por el cual se designa esta palabra es ruach, neuma, del griego, así como en latín espíritu, derivado de raíces cuyo significado es viento, aliento, respiración, soplo. En el lenguaje bíblico, esta palabra se utiliza para referirse al conjunto de la deidad y los ángeles, a los demonios y a los hombres como creación de Dios. Si usamos los dos términos discernimiento y espíritu, se debe entender que es la revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo al espíritu del hombre para descubrir los espíritus, esto es su naturaleza y carácter, si son de Dios, ángeles o demonios. Discernimiento de espíritu es la habilidad, oído, sobrenatural que se da por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer. Nótese que aquí no aparece la palabra sentir por ningún lado. Hermano, yo siento que ese hermano tiene un problema. Yo siento que eso como que no es de Dios. ¿Usted ha escuchado la palabra sentir aquí? Percibir, conocer, entender los asuntos en el mundo de los espíritus. Este don da la habilidad de entrar en el mundo espiritual y reconocer el carácter, naturaleza y procedencia de las cosas. El don sirve para descubrir y conocer las manifestaciones de los ángeles de Dios, demonios en todas sus manifestaciones, tales como enfermedades. Tenemos el tipo de enfermedad producida por un espíritu inmundo. Y usted comienza a orar que se vaya la enfermedad, pero no echa fuera el demonio que produce la enfermedad. ¿Se va a sanar la persona? No, jamás. Pero cuando usted por discernimiento echa fuera el demonio,
entonces la sanidad se da de una vez, inmediata. Porque no era una patología, era una posesión o una influencia diabólica. Ese es el otro detalle. Ahora, ¿qué es en este caso el demonio que se aloja en un órgano del cuerpo? Al no tener discernimiento del caso, se corre el riesgo de orar por una supuesta enfermedad, cuando el mal es producido por la invasión de un espíritu que debe ser expulsado del cuerpo. Al caer en el terreno de la oración, no se alcanza el objetivo para lo cual se oró, porque tal liberación se consigue es por la expulsión del espíritu que causa la enfermedad. Ahora, no todos los que están enfermos están poseídos por demonios, ni influenciados por demonios. Ahí es donde está el otro detalle también. Entonces, desde el punto de vista natural, yo digo que los médicos son nuestros esclavos, porque cuando usted va al médico y el médico le hace todos los exámenes porque usted está presentando X patología o una supuesta patología, entonces el médico le hace todos los exámenes de rutina, exámenes de heces, exámenes de orina, exámenes de sangre, le hicieron radiografía, le hicieron todo lo que hacen los médicos y no aparece nada, no hay una patología que muestre la ciencia. Compañero, ahí hay dos cosas. ¿Qué hay ahí? O es psicosomático de la mente o es espiritual. Entonces, ahí es donde hay que cambiar el asunto. No es hay que seguir en el médico a juro, pagando esto y lo otro, no. Hay que ir a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Vamos al discernimiento, compañero. ¿Es espiritual? Vamos a expulsar el demonio o vamos a... Si está dentro del demonio, pero si es cristiano, no puede ser un demonio que esté adentro, porque no puede un cristiano ser poseído, pero sí influenciado. Pero entonces, o el asunto puede ser psicosomático. Solamente usted tiene ese padecimiento en su mente y no es una realidad genuina, real, no es una patología. Y de paso, se ha investigado y hay resultados de investigaciones serias y de hombres que trabajan profundamente en la medicina, que el 85% de todas las enfermedades son psicosomáticas y entre ellas espirituales. Solamente un 15% de todos los hombres y las mujeres que dicen tener una enfermedad son patológicas, es decir, probables. Hay realidades en el cuerpo, hay un virus, hay una bacteria, hay algo patológicamente hablando. El 85% es psicosomático. ¿Sí? Entonces, compañeros, hermanos, amados, anote, página 31. Clase número 10, cuando nos corresponda nuevamente. Bendiciones.